Si entraste a este video es porque a lo mejor no te sientes atractivo. Así que déjame compartir contigo el día de hoy algunos consejos para poder mejorar y sentirte un poco más atractivo, y no solamente en el ámbito romántico o sexual, que a lo mejor es lo que principalmente te motivó. A lo mejor quieres atraer a esa chica de tus sueños, a esa mujer que tanto te gusta, y es por eso que te interesa quizás contenido como este que te voy a compartir ahora. Pero recuerda que la atracción no solamente está relacionado al sexo opuesto. Créeme que incluso podemos atraer también a personas de nuestro mismo sexo, pero no en un plano netamente sexual o romántico, sino que puede ser al momento de vender un producto, o incluso al momento de postular a un puesto de trabajo, o simplemente al momento de poder socializar con un grupo de personas con quienes queremos tener algo a cambio, ¿ok? Así que el hecho de poder mejorar nuestro nivel de atracción va a ayudarte a lograr resultados no solo con las mujeres, sino que también en otros planos. Sin embargo, hoy vamos, claro, a enfocarnos, para no desviarnos mucho, a, a esta área, ¿ok? A cómo generar atracción, cómo volverme más atractivo con las mujeres, ¿sí? Así que igual muchos de estos tips, como dije, te van a servir para otras cosas, otras áreas. Así que pues vas a ayudarte mucho valor, y esto vas a poder como aplicarlo en otros contextos también. Bien, entonces sí, quizás estás teniendo dificultades con tu autoestima, a lo mejor no te consideras no te consideras tan atractivo, lo suficientemente atractivo para poder captar la atención de esa fémina quizás. Y hoy quiero dividir este video en dos grupos, ¿ok? Voy a compartir dos áreas principales en las cuales tú puedes empezar a trabajar para poder volverte un poquito más atractivo. Así que estas dos áreas son el área psicológica y el área física. Entonces, dentro de cada una de estas áreas voy a compartir tres características, tres recomendaciones que desde mi experiencia considero que son como importantes, y que si los tienes y los trabajas, créeme que inmediatamente, si lo pones en práctica mañana estás generando resultados increíbles. No tienes que esperar tanto tiempo. Lo bueno de esto es que funciona inmediato, ¿okay? Lo aplicas y al minuto puedes ya empezar a ver los resultados. Y no te estoy metiendo floro. Simplemente, o bueno, no sé si tienes el término floro, o sea, no te estoy mintiendo ni engañando, sino que es comprobado, ¿vale? Si pones en práctica el día de mañana alguno de esos tips o recomendaciones que voy a darte, créeme que vas a empezar a ver resultados alucinantes, ¿ok? Y por ahí me lo vas a contar en los comentarios. Bien, ahora, en cuanto a este bloque psicológico, una de las características o skills que genera atracción para el sexo opuesto es aprender a comunicar. O sea, el ser un buen orador, un buen comunicador, saber cuándo utilizar la palabra, y no solamente saber cuándo, sino que utilizarla de forma eficiente. Esto es muy amplio, no pretendo aquí darte clases de oratoria, solamente estoy mencionando que es importante saber y reconocer que si aprendes a comunicar bien, si aprendes a hablar, vas a generar atracción en el grupo, en el contexto en el que te encuentres, ya sea con mujeres o incluso en grupos sociales con personas de tu mismo sexo. Así que no tienes que ser experto en un tema necesariamente, siempre es importante tener conocimiento sobre un tema en particular, pero incluso hay personas que no son tan conocedoras, pero saben hablar, y eso simplemente atrae la atención de las demás personas. Así que esta es la primera característica que te hará un poquito más atractivo, ¿ok? Aprender a comunicar, ser un buen comunicador. Por ahí, si contactas a algún tipo de taller o curso que te pueda ayudar a mejorar esta habilidad, pues sería fenomenal. En segundo lugar, es aprender a solucionar un problema, o ser un solucionador de problemas. Esto significa básicamente poner en práctica nuestro rol como hombres, ¿ok? Yo considero que el rol como hombres es aprender a solucionar problemas. Quiere decir tapar vacíos, ¿ok? Llenar huecos. Cuando veo que realmente algo
no está funcionando, ver cómo hacer que funcione. Y esto cada vez se está viendo menos porque las personas estamos como más ensimismadas y los hombres están como más enfocados en sus propias necesidades, que a veces se desenfocan y se desconectan de la realidad y es como que no son conscientes de las necesidades y los problemas que están ocurriendo en su entorno más próximo, ¿ok? Así que si empiezas a ser observador y miras desde las cosas más mínimas, ¿vale? O sea, no tienes que ser un gran solucionador de problemas a nivel mundial o en tu país o no. O sea, claro, eso es gradual, lo puedes hacer, pero hay cosas como simplemente si se rompe un electrodoméstico, es como repararlo, o simplemente si viste que el macetero está muy al filo y está por caerse, tú lo pones en el lugar más adecuado, o el hecho de ceder asiento a una persona mayor cuando estás en el bus, o incluso puede ser que tú observes que hay una persona mayor, pero hay una joven o un joven que no se ha dado cuenta o no le está cediendo el asiento. El hecho de que tú le hagas saber y le comuniques que por favor le cede el asiento es una forma de solucionar un problema. Estás ayudando a la persona de tercera edad que pueda sentirse mucho más cómodo. Entonces, te estoy dando ejemplos muy prácticos y sencillos. Esto es infinito, pero creo que ya entendiste la esencia. En tercer lugar, eh, otra cualidad dentro de este bloque psicológico que te hará cada vez más atractivo es aprender a ser coherente. ¿Ok? Y ser coherente es cumplir tu palabra. Eso significa que cada vez que hables, y está muy ligado a lo primero, ¿ok? Con el tema de ser buen comunicador, de alguna forma se conecta. Pero cumplir tu palabra quiere decir que hables lo necesario y que lo que digas lo hagas, que no dejes simplemente las cosas a medias, que tus palabras conecten y sean coherentes con tus acciones. Si esto el sexo opuesto lo ve, porque ojo, las mujeres son muy observadoras, ellas recuerdan cada frase que tú dijiste, cada palabra, cuando dijiste, ¿sabes qué? Vamos a venir aquí a comer pollito, o te voy a invitar a este restaurante, o vamos a ir a visitar este lugar, y de repente lo dijiste por emoción, pero luego te olvidaste, o simplemente lo dijiste porque se te ocurrió, pero no lo cumples, créeme que eso te va a restar puntos. Pero si dices algo y lo haces, y lo apuntas para no olvidarte, y lo cumples y lo ejecutas, créeme que eso te va a hacer recontra atractivo. Y más en un mundo, en un contexto donde esto no es tan visto, ¿ok? Así que ese es el segundo punto. El tercer punto dentro del bloque psicológico que te hará mucho más atractivo. Ahora pasemos al segundo bloque, que es lo físico, ¿ok? Y aquí quiero empezar con el trabajo del cuerpo, ¿ok? Con el cuerpo. Bro, creo que esto ya tú lo sabes. O sea, el hecho de empezar a preocuparte por tu físico, por tu masa muscular, por tratar de ejercitarte, de ir al gimnasio. Y no necesariamente ir al gimnasio, incluso puedes ejercitarte desde tu casa. Pero el hecho de poder tomar atención a tu cuerpo y no simplemente descuidarte, sea la edad, tengas la edad que tengas, ¿ok? O sea, no es como que, no, es que soy muy joven, no soy muy viejo y como que esto ya no debería, no. O sea, créeme que si cuidas tu físico, mientras más joven seas, mucho mejor. Pero el cuidado del físico, ya sea el contorno de los brazos, del dorso, de las piernas, créeme que generan atracción en particular con las mujeres. ¿Ok? Así que si esto no lo estás considerando, pues deberías ya. ¿Ok? Deberías. Y como verás, en mi caso, este es un punto que yo no puedo trabajar, como sabrás, porque tengo una discapacidad, tengo un problema muscular, entonces yo no puedo desarrollar masa muscular. Entonces, ese es un punto que quiero tocar al final, ¿ok? Como reflexión acerca de que no necesitas cumplir todos estos puntos que te estoy contando. A lo mejor solamente puedes enfocarte en algunos de ellos y hacerlo bien, ¿vale? Luego voy a compartir un poco más esta reflexión. Pero creo que el cuerpo tiene que ser algo que deberías empezar a priorizar, ¿ok? En cuanto al tema físico. En segundo lugar, no solamente es tener un cuerpo bonito, ¿verdad? Sino que también es oler bien y ser higiénico, ¿ok? Que todo esto está muy ligado, ¿ok? Ser higiénico por consecuencia va a permitir que huelas bien.
Y esto no nos caracteriza o no nos gusta mucho a nosotros los hombres. Ahora, esto no significa de que tengamos que oler quizás como unos nenes, pero sí quizás poder manejar y controlar o evitar ciertos olores desagradables, ¿ok? Así que creo que este punto es importante a considerar. Y en tercer lugar, dentro de este bloque físico, es la vestimenta, ¿ok? La vestimenta es un aspecto que muy pocos, sobre todo hombres, no cuidan con frecuencia. Tampoco significa que tengas que ser alguien fashion. Incluso puedes tener solamente un par de prendas fijas que siempre usas. Pero aprender a conjugar, saber qué cae con qué, o sea, tratar de asesorarte de manera muy básica, no tienes que ser experto, pero sí he notado y he visto que muchas personas no le toman mucha atención a cómo uno se viste, y eso también tiene que ver con, depende de los contextos en los cuales tú vas a los cuales tú vas a recurrir, ¿no? Si es una entrevista de trabajo, si es una salida casual, si es un fin de semana, si vas a estudiar o al trabajo. O sea, es importante mirar bien cuál es el tipo de vestimenta que estoy llevando para ciertos contextos y vestirte básico, simple, sin muchos colores, pero edúcate más sobre el tema de colorimetría, que es como que, no sé si es el término exacto, pero es como aprender a combinar los colores. ¿Ok? Así que yo no soy experto en esto, la verdad, pero creo que te puedes apoyar con youtubers o creadores de contenido que son muy buenos stylers en este rubro y que puedes aprender mucho de ellos, ¿ok? Así que creo que estos son los 3 puntos relacionados al físico. Te he compartido hoy 6 tips distintos en cuanto a cómo poder mejorar quizás o verme más atractivo en diferentes contextos. Como te dije, he orientado un poco hacia el tema de cómo verme más atractivo con las chicas, con las mujeres, pero esto te va a servir para cualquier tipo de contexto, ¿ok? Lo puedes aplicar incluso en entrevistas de trabajo, lo puedes incluir en grupos sociales, incluso el hecho de que te veas o proyectes algo, ¿okay? Desde lejos le llama la atención a alguien que a lo mejor quizás tú no te imaginas y se acerca a ti porque quiere conocerte, porque le estás generando confianza. Eso es verte atractivo. Así que no tienes que cumplir con todos, ¿ok? No tienes que, todos los puntos que he mencionado, no es que tengas que trabajarlos, pero puedes empezar quizás con uno, ¿verdad? Con uno, con dos, con aquello que tú consideres más importante y con el que te sientas más cómodo y que crees que podrías empezar a trabajar. Así que también mencionarte que hay algunas áreas o algunos puntos que he mencionado que van a ser muy difíciles para ti, como por ejemplo el tema físico. En mi caso, yo no podría enfocarme mucho en el tema físico por mi condición personal, pero entonces yo he decidido quemar esa, vamos a decir, ¿no? esa característica. O sea, yo no puedo ahí hacer mucho, pero sí puedo enfocarme en otros aspectos en los cuales tengo más control, en los cuales yo podría quizás marcar la diferencia, ¿vale? Así que esto no es fácil, requiere esfuerzo, requiere moverte, accionar, salir de tu zona de comodidad y nada, empezar a tratar de poner en práctica lo que hemos hablado en videos anteriores, que es la resiliencia mental, ¿ok? Es como quiero resultados, pero para tener resultados tengo que empezar a moverme, a hacer, a tomar decisiones. Bien, hemos terminado el video de hoy, así que espero que te sirva, que puedas aplicar, como te dije, no te hagas tantas bolas. De estos 6 puntos que he mencionado, 3 psicológicos y 3 físicos, escoge un par, ¿ok? Uno de cada uno puede ser. Y me gustaría saber cómo te va. Como te dije, vas a ver resultados muy prontos, ¿ok? Muy prontos, inmediatos, al momento de que pongas en práctica alguno de estos tips que te he dado. Espero que te haya encantado, que te sirva y bueno, compártelo con gente que tú crees que también se interese por estos temas. Nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho.